Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1:16. Gracias por conectarse con nosotros de nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video para la sana divulgación bíblica y teológica. Hoy nos vamos a poner un poquito más técnicos. Una cosa, amigos, que le aseguro yo a los estudiantes, a mis estudiantes del MINS, es que no existen preguntas tontas siempre que provengan de un corazón humilde que desea aprender y que desea crecer en la vida cristiana. Las preguntas sobre cristología me parece a mí que son de lo más fundamentales e importantes, pero también exigen respuestas muy cuidadosas y muy sensibles, porque cuando en Mateo 16 versículo 13 Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, lanzó la interrogante más fundamental de todas, amigos, cuya respuesta sostiene o echa para abajo toda la ortodoxia cristiana. En estos días, pues, me encontré en dos portales a la misma persona preguntando tres cosas interesantísimas sobre cristología y particularmente referidas a la humanidad de Jesús. Las tres preguntas que esta persona hacía son las siguientes. 1. ¿Adoramos la naturaleza humana de Jesús o solo la divina? 2. Si Jesús vive en mí, entonces su naturaleza humana ¿se queda en el cielo? Y 3. ¿Hay una parte humana en la Santísima Trinidad? Lo primero que noté es que se trataba de una persona con convicciones trinitarias como las convicciones históricas de la iglesia verdadera. Cualquier otro sectario, arriano, nestoriano, eutiquiano, hubiera rápidamente respondido a estas inquietudes como tergiversaciones doctrinales de raíz. Entonces, por eso decidí hacer esta respuesta para que otras personas también se beneficien de este video. Primero, ¿adoramos la naturaleza humana de Jesús o solo la divina? Esa es la pregunta. Esta es una pregunta sobre lo que en teología se conoce como unipersonalidad de Cristo. Y para responder hay que empezar diciendo, junto con el formidable teólogo Louis Berkhof, que la iglesia realmente nunca ha llegado más allá de la fórmula de Calcedonia. ¿Cuál es la fórmula de Calcedonia, amigos? Escuchen la siguiente cita. Que a Cristo la iglesia lo reconoce en sus dos naturalezas inconfundibles, indivisibles e inseparables. Estas naturalezas se distinguen en que no se pierden por la unión, sino que más bien la propiedad de cada una de ellas se preserva, y en que concurren en una persona y en una subsistencia no repartidas o divididas entre dos personas. Esto significa, amigos, que cuando adoramos a Jesús, no nos limitamos a adorar solo una parte de Él, sino toda su persona. La inquietud puede provenir, por ejemplo, del hecho de que Dios prohíbe adorar a las criaturas. Si ustedes leen Éxodo capítulo 20, versículo 4, Romanos 1, versículo 25, van a ver estas cosas. Y se puede llegar a pensar que la naturaleza humana de Cristo lo hace criatura. Al respecto, amigos, hay que entender que la encarnación dio lugar a tres clases de comunicación. Primero, la communicatio idiomatum, o comunicación de propiedades. Segundo, a communicatio apostelesmatum, o operationum. Y tercero, a communicatio charismatum, o gratiarum. La primera, a communicatium idiomatum, se refiere a que las propiedades de las dos naturalezas de Cristo se atribuyen a su persona. Juan Calvino lo expone en su Institución de la siguiente manera: unas veces le atribuye lo que necesariamente debe atribuirse únicamente a la humanidad, otras lo que compete en particular a la divinidad, y otras veces lo que compete a ambas naturalezas unidas y no a alguna de ellas en particular. Y esta unión de las dos naturalezas que hay en Cristo la trata la Escritura con tal veneración que a veces comunica a una lo que pertenece a la otra,
es lo que los antiguos doctores de la iglesia llamaban comunicación de idiomas o de propiedades, que es lo que nosotros referimos ahorita en el latín, porque así se usa en la academia. De Cristo, pues, se predica que fue débil, pero también que fue omnipotente, que desconocía algunas cosas y que a la vez era omnisciente, y así por el estilo, sin que se mezclaran o se fusionaran de ninguna manera sus dos naturalezas. La segunda, la communicatio apotelesmatum o operationum, significa que la obra de Cristo tiene un carácter divino humano. Las dos naturalezas de Cristo cooperaron en el resultado final de la redención. Y la tercera y la más importante para acabar de responder a la primera pregunta, la a communicatio o charismatum o gratiarum, dice que la naturaleza humana de Cristo fue una naturaleza dotada de dos glorias particulares. Primero, la gratia unionis cum persona tu logu o gratia eminentia, y dos, la gratia habitualis. La primera consiste en la gloria de estar unida al logos divino, o sea que la naturaleza humana de Jesús estuvo unida al logos divino. Vean ustedes Juan 1:1. Esto confirió a la naturaleza humana de Cristo la gracia llamada eminente o eminentiae, que elevó la humanidad del Señor por encima de todas las criaturas, incluso hasta convertirla en objeto de adoración. Y la segunda, la gratia habitualis, es la que refiere que los dones del Espíritu que exaltaron el intelecto, la voluntad y el poder que elevó a la naturaleza humana de Cristo por encima de todas las criaturas inteligentes. Fue en realidad un hecho. Con toda esta información a la vista podemos concluir, amigos, que cuando adoramos a Cristo, adoramos a toda su persona verdaderamente humana y verdaderamente divina. Tenemos que aclarar, sin embargo, que estrictamente hablando, el honor adorationis, o el honor que se le debe de adoración a la deidad, a Dios, dice Louis Berkhoff, no pertenece a la naturaleza humana como tal, sino que le pertenece únicamente en virtud de su unión con el Logos divino, quien en su verdadera naturaleza es adorabilis. Entonces, adoramos a Cristo enteramente, pero la base de esta adoración es la persona del Logos. La segunda pregunta es, si Jesús vive en mí, entonces su naturaleza humana ¿se queda en el cielo? Esta y la siguiente pregunta serán más fáciles de responder porque en la primera echamos las bases de las respuestas a todas. Cuando Jesús ascendió al cielo, como dice Lucas 24, versículos 50 al 51 o Hechos 1, versículos 9 al 11, ascendió con su humanidad renovada y gloriosa adquirida después de la resurrección. Así permanece, dice la Escritura, a la diestra de Dios. Vean Hechos 7, versículos 51 y 56. El Salmo 110.1 se cumplió en este momento. Los autores House y Demi aclaran lo siguiente. Escuchen. Jesús no está perpetuamente sentado inactivo, porque en la visión de Esteban se nos dice que está de pie. En la visión de Juan, Jesús camina entre los 7 candeleros del Apocalipsis 2.1. Hay muchos otros pasajes que hablan de la obra actual de Cristo en el cielo, incluyendo entre ellos Romanos 8:34, Efesios 1:20 al 22, Filipenses 2:6 al 11, 3:20, Hebreos 4:14, 6:20, 7:26 y Apocalipsis 14:1 al 5 y 19:11 al 16. La cuestión acerca de la unión de nosotros con Cristo y su naturaleza humana en el cielo se entiende cuando hablamos del mediador entre Cristo y nosotros los cristianos sobre la tierra. ¿Quién es ese mediador? Pues el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Efectivamente, la Escritura dice que Cristo mora en nosotros, los cristianos. Esta morada de Cristo en nosotros es posible por la acción del Espíritu Santo que prometió enviar a sus discípulos. En el mismo capítulo que acabamos de leer, pero en el versículo 16 anterior, dice, y yo rogaré al Padre,
y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. MacArthur y Myway dicen sobre esta unión espiritual lo siguiente: se la puede llamar unión espiritual no solo porque se comunica vida espiritual y se fortalece dentro del creyente, sino también porque esta unión tiene su fuente en el Espíritu Santo, que es un mediador. Vean ustedes Romanos 8, versículos 9 al 10, 1 Corintios 12, 13 y Juan 14, 17 al 18. Entonces, es el mediador entre Cristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo, y nosotros que estamos en la tierra, precisamente el Espíritu Santo, el Consolador, que nos envió para que esté con nosotros para siempre. De este modo es posible que la persona de Cristo esté a la vez unida con nosotros y a la vez en el cielo. La tercera y última pregunta dice: ¿hay una parte humana en la Santísima Trinidad? Esta cuestión de la parte humana, y digo entre comillas por cómo suena la expresión, en la Trinidad, tenemos que partir primero de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas consustanciales, antes, durante y después de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ahora el Hijo está glorificado a la diestra de Dios Padre en los cielos con su persona, con sus dos naturalezas, se declaró en Calcedonia, inconfundibles, indivisibles e inseparables. No puedo, amigos, agregar más a esta respuesta porque estamos ya dentro de un misterio imposible de entender mientras estemos en esta carne, en esta naturaleza caída. En esta parte tenemos que unirnos a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:13. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Efectivamente, amigos, los juicios de Dios son insondables, son inescrutables sus caminos, como también anotó Lois Berkhoff sobre esto. La unión de las dos naturalezas en una persona es un misterio que no podemos comprender y el cual, por esa razón precisa, a menudo es negado. Líbrenos Dios, amigos, de caer en este acto temerario de soberbia ante la majestuosa revelación bíblica de Dios. Juan Pablo Martínez Menchaca, muchas gracias por ver este video. Si aún no te unes como patrocinador, te invito a que te unas desde $1 al mes en www.patreon.com/jpaulomartinez o también en www.jpaulomartinez.com, que es nuestro sitio web oficial. Si te unes de aquí hasta el 31 de marzo vas a recibir una copia digital de nuestro libro Radiografía del Progresismo Cristiano, que es un resumen de lo que nosotros escribimos en El Grito de la Serpiente. Únete a nuestra gran comunidad y apoya esta labor de divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica. Soy Juan Pablo Martínez Menchaca, esto fue Romanos 1:16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y hasta pronto.